el Evangelio de los Ebionitas no llegó completo hasta nuestros días. Lo que sobrevivió son fragmentos citados por Epifanio de Salamina, un obispo del siglo IV que lo incluyó en su obra contra las herejías para refutarlo. Epifanio lo llamaba el Evangelio de los Ebionitas, aunque es probable que el texto original tuviera otro nombre. Sin esas citas preservadas como evidencia de error, el texto habría desaparecido completamente. Lo que quedó es suficiente para reconstruir su perspectiva central y entender qué tipo de comunidad lo produjo y qué creían sobre Jesús. Los ebionitas eran judíos que habían aceptado a Jesús como Mesías. Su nombre proviene del hebreo Ebión, que significa pobre. Algunos estudiosos argumentan que adoptaron ese nombre como identidad espiritual, siguiendo las enseñanzas de Jesús sobre los pobres y el reino de Dios. Otros sostienen que eran literalmente una comunidad de escasos recursos económicos que encontraba en el mensaje de Jesús sobre la pobreza y la riqueza una validación directa de su situación. Cualquiera que sea el origen del nombre, definió cómo el mundo exterior los identificó durante siglos. Vivían principalmente en regiones al este del río Jordán, en territorios que hoy corresponden a Jordania y Siria. Esas áreas habían sido hogar de comunidades judías desde antes del tiempo de Jesús. Después de la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70, muchos judíos que habían seguido a Jesús migraron hacia esas regiones huyendo del conflicto con Roma. Los ebionitas se establecieron allí y mantuvieron su identidad distintiva durante siglos, incluso cuando el cristianismo de origen gentil se volvió dominante en el resto del Imperio Romano. Antes de continuar, recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de estas interpretaciones. También cuéntame debajo de qué país eres y qué temática te gustaría explorar en los próximos videos. Ahora sí, continuamos. Su práctica religiosa combinaba elementos que grupos posteriores considerarían incompatibles. Observaban el sábado con la misma dedicación que cualquier judío tradicional. Circuncidaban a sus hijos varones al 8º día según la ley de Moisés. Seguían las leyes dietéticas del Levítico. Al mismo tiempo, reconocían a Jesús como el Mesías prometido por los profetas. Se bautizaban en su nombre y se reunían para recordar su muerte y resurrección. Para ellos no había contradicción en esa combinación. Era simplemente judaísmo vivido a la luz de que el Mesías había llegado. El punto donde los ebionitas divergían más claramente de otros grupos que seguían a Jesús era su rechazo del apóstol Pablo. Para ellos, Pablo había introducido distorsiones fundamentales en el mensaje original. Específicamente lo acusaban de haber abandonado la ley mosaica y de haber enseñado a los gentiles que podían seguir a Jesús sin circuncidarse ni observar los mandamientos. Esa enseñanza, según los ebionitas, traicionaba lo que Jesús mismo había proclamado, que no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Pablo era para ellos el enemigo del mensaje auténtico, no su propagador. El evangelio que usaban reflejaba exactamente esa perspectiva. Era texto en griego, pero con raíces en tradición aramea, el idioma que Jesús y sus primeros discípulos hablaban. No comenzaba con genealogía ni con relato de nacimiento virginal. Comenzaba directamente con la aparición de Juan, el Bautista, y el bautismo de Jesús en el Jordán. Esa elección narrativa no era accidental. Era declaración teológica sobre dónde comenzaba la historia que importaba. No en Belén ni en el vientre de María, sino en el río donde Jesús recibió su misión. Lo que ocurrió en ese río cambiaría todo lo que vino después. Juan el Bautista aparece en el texto ebionita como figura que comparte las convicciones de la comunidad. No consume carne animal. Su dieta consiste en miel silvestre y una especie de torta o pan, según la descripción del Evangelio. Este detalle no es menor. Los ebionitas practicaban vegetarianismo estricto y veían en Juan un precursor que ya vivía según los principios que Jesús luego enseñaría de forma más completa. La figura del Bautista legitima desde el inicio la práctica alimentaria que distinguía a esta comunidad de otros grupos judíos y cristianos de su tiempo. El bautismo en el Jordán
Es el momento central del Evangelio ebionita. Jesús llega al río como cualquier otro de los que Juan bautizaba. Se sumerge en el agua. Y en ese momento ocurre algo que el texto describe con precisión deliberada. Una luz grande ilumina el lugar. Una voz desciende desde el cielo. Lo que la voz dice y cómo lo dice es lo que distingue este relato de las versiones que aparecen en los evangelios que el resto del mundo conoce como canónicos. La voz del cielo en el evangelio ebionita combina frases de diferentes salmos y textos proféticos. Declara que Jesús es su Hijo amado en quien se complace, pero añade algo que no aparece en Mateo, Marcos ni Lucas. En este día te he engendrado. Esa frase, tomada del Salmo 2, cambia completamente el significado del evento. No es voz que confirma algo preexistente, es voz que declara que algo está ocurriendo en ese preciso momento. El bautismo no es reconocimiento de quien Jesús siempre fue. Es el instante en que se convierte en lo que proclamará ser. Esta teología tiene nombre técnico entre los estudiosos: adopcionismo. La idea de que Jesús era hombre que fue adoptado o elegido por Dios en un momento específico para cumplir función mesiánica. No era divino desde la eternidad ni desde su nacimiento virginal. Era humano, que en el bautismo recibió el Espíritu Divino y fue constituido como Hijo de Dios en sentido funcional. Para los ebionitas, esa comprensión de Jesús no lo disminuía. Lo hacía más significativo como ejemplo de lo que un ser humano puede llegar a ser cuando vive en perfecta alineación con la voluntad de Dios. El Espíritu que desciende sobre Jesús en el bautismo toma forma de paloma en la versión ebionita, igual que en los evangelios canónicos. Pero el texto añade que la paloma entra en él. No simplemente descansa sobre él como señal visible, entra en él. Se incorpora a su persona, lo transforma desde adentro. Esa distinción importa para la teología ebionita. El espíritu no es decoración ni confirmación externa. Es poder que se integra con el ser humano y lo capacita para su misión. Sin ese espíritu entrando en él, Jesús no podría hacer lo que hará. Después del bautismo, Jesús comienza su ministerio en Galilea. El evangelio ebionita lo describe como maestro que reúne discípulos y enseña en sinagogas, igual que en otras versiones. Pero el énfasis de su enseñanza tiene características específicas que reflejan las preocupaciones de la comunidad que preservó este texto. La ley mosaica es central y permanente. La justicia hacia los pobres es mandato irrenunciable. Y la práctica alimentaria tiene peso moral que otros evangelios no le dan. Lo que Jesús come y lo que rechaza comer comunica algo fundamental sobre la relación entre cuerpo, espíritu y obediencia a Dios. Lo que está construyendo no es solo grupo de seguidores, es comunidad con identidad definida por prácticas que la separan del mundo que la rodea. Los discípulos que reúne son 12, igual que en otras versiones. El evangelio ebionita los lista pero con algunas variaciones en nombres que han desconcertado a los estudiosos. Lo que resulta más llamativo es la forma en que Jesús los convoca. No los llama mientras pescan o cobran impuestos. Los busca activamente porque quiere que lo acompañen. La iniciativa es completamente suya. Los discípulos no lo encuentran ni vienen a él buscando maestro. Él los elige con propósito específico y ellos responden a ese llamado sin demora. La enseñanza sobre el sacrificio animal es donde el evangelio ebionita muestra mayor divergencia respecto a otras tradiciones. Jesús declara que ha venido a abolir los sacrificios. Esa afirmación es radical dentro del judaísmo del primer siglo, donde el sistema sacrificial del templo era central a la práctica religiosa. Pero para los ebionitas no era novedad, sino continuación de lo que los profetas ya habían dicho. Amós, Isaías y Jeremías habían criticado el sistema sacrificial cuando se separaba de la justicia. Jesús estaba completando esa tradición profética hasta su conclusión lógica. La última cena en el evangelio ebionita no incluye cordero pascual. Jesús declara explícitamente que no desea comer carne en esa comida. Esa omisión transforma el significado del evento.
no es solo cena de despedida ni institución de ritual nuevo. Es declaración final sobre cómo debe vivirse la obediencia a Dios. Jesús, en su última noche, rechaza el elemento central de la celebración pascual judía, el cordero sacrificado, porque el sistema que ese cordero representa ha cumplido su propósito y debe terminar. Para los ebionitas, esa escena condensaba todo lo que creían sobre la relación entre la ley antigua y el camino nuevo que Jesús abría. Esta era la confirmación definitiva de que todo lo que habían practicado era correcto. El vegetarianismo ebionita no era capricho cultural ni restricción dietética adoptada por razones de salud. Era posición teológica fundamentada en su lectura de las Escrituras. Argumentaban que en el Edén, antes de la caída, los seres humanos no consumían carne. La dieta original de Adán y Eva era de plantas y frutos. El consumo de carne fue permiso concedido después del diluvio, una concesión a la debilidad humana, no ideal divino. Jesús venía a restaurar la humanidad a su condición original, y esa restauración incluía regresar a la dieta que Dios había establecido al principio. Esta interpretación del Génesis les daba base para rechazar no solo el consumo de carne, sino también el sistema sacrificial completo. Si matar animales para comerlos no era voluntad original de Dios, tampoco lo era matarlos para ofrecerlos en el templo. Los dos estaban conectados. El sacerdocio que administraba los sacrificios y la clase sacerdotal que se beneficiaba económicamente del sistema eran igualmente cuestionados. La crítica ebionita al templo no era solo espiritual, sino económica y política. Desafiaba estructuras de poder concretas que dependían de mantener el sistema que ellos consideraban contrario a la voluntad divina. La figura de Jacobo, hermano de Jesús, era central para la legitimidad ebionita. Jacobo había liderado la comunidad de Jerusalén después de la muerte de Jesús y era conocido por su estricta observancia de la ley. Las fuentes antiguas lo describen como hombre de oración constante, de rodillas callosas de tanto arrodillarse, que nunca consumía carne ni bebía vino. Para los ebionitas, Jacobo era el heredero legítimo del mensaje de Jesús, el guardián de la tradición auténtica. Si querías saber qué había enseñado Jesús realmente, mirabas cómo vivía Jacobo. El contraste entre Jacobo y Pablo definía para los ebionitas la diferencia entre verdad y distorsión. Jacobo mantuvo la ley, permaneció en Jerusalén, supervisó la comunidad judía que seguía a Jesús. Pablo viajó por el Imperio Romano, predicó a gentiles, declaró que la circuncisión no era necesaria y que la ley mosaica había sido superada. Para los ebionitas, esas dos figuras representaban dos visiones incompatibles. Una de ellas era fiel al Jesús histórico. La otra había creado algo diferente que llevaba el nombre de Jesús, pero que Jesús no habría reconocido. Los textos ebionitas que circulaban entre sus comunidades incluían versiones de las cartas de Pablo, con correcciones y modificaciones que neutralizaban las enseñanzas que consideraban erróneas. También circulaban textos que describían a Pablo como enemigo activo de la comunidad de Jacobo en Jerusalén. En esas narrativas, Pablo no era simplemente maestro equivocado, sino agitador que había causado violencia física contra los seguidores de Jacobo. La hostilidad era profunda y tenía historia concreta detrás. No solo desacuerdo teológico abstracto. La práctica bautismal ebionita era más elaborada que el bautismo único que otras comunidades practicaban. Los ebionitas se bautizaban repetidamente, con frecuencia diaria, según algunas fuentes. El bautismo no era rito de iniciación que ocurría una vez y marcaba entrada a la comunidad. Era práctica regular de purificación que mantenía al creyente en estado de limpieza ritual. Esta frecuencia conectaba el bautismo cristiano con las prácticas de inmersión judías que ya existían antes de Jesús y que Jesús mismo había recibido de Juan en el Jordán. El agua tenía para los ebionitas significado que superaba la purificación ritual. Era elemento primordial que conectaba al creyente con el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu descendió sobre Jesús en el bautismo, descendió sobre agua. Cuando los creyentes se sumergen en agua,
participan en ese mismo acto fundacional. No es solo limpieza simbólica, es renovación real de la relación entre el ser humano y el espíritu que lo capacita para vivir según la voluntad divina. Cada inmersión es repetición del momento en que Jesús fue constituido como Hijo de Dios en el Jordán. Sus comunidades se organizaban de forma igualitaria, sin sacerdocio profesional ni jerarquía religiosa formal. Las decisiones se tomaban colectivamente, los recursos se compartían. La memoria de la comunidad de Jerusalén descrita en los Hechos de los Apóstoles, donde los creyentes vendían posesiones y distribuían según necesidad, era para ellos el modelo a imitar. No ideal romántico del pasado, sino práctica concreta del presente. La pobreza voluntaria, o al menos la ausencia de acumulación excesiva, era señal de fidelidad al mensaje de Jesús sobre las riquezas. Las mujeres tenían participación activa en las comunidades ebionitas, aunque la extensión exacta de esa participación es difícil de determinar con las fuentes disponibles. Lo que queda claro es que la memoria de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea hasta Jerusalén era preservada con respeto. María Magdalena, las mujeres que fueron primeras en encontrar la tumba vacía, tenían lugar en la narrativa ebionita. Su testimonio no era minimizado como lo sería en tradiciones posteriores, dominadas por estructuras jerárquicas masculinas. La esperanza escatológica ebionita era concreta y cercana. Esperaban que Jesús regresara pronto para completar la restauración de Israel y del mundo entero. Ese regreso implicaría establecimiento de reino, donde la justicia que Jesús había proclamado sería realidad universal, no aspiración individual. Los pobres serían elevados, los ricos rebajados, el sistema sacrificial abolido definitivamente, y la humanidad restaurada a la relación con Dios que existía antes de la caída. Esa esperanza sostenía su práctica diaria y justificaba el costo de mantener una identidad que los marginalizaba en múltiples contextos. Los ebionitas fueron objeto de crítica desde múltiples direcciones simultáneamente. Los judíos tradicionales que no aceptaban a Jesús como Mesías los veían como herejes que habían comprometido la fe de Israel. Los cristianos gentiles que seguían la teología paulina los veían como legalistas que no comprendían la libertad del Evangelio. Cada lado los condenaba por lo que admiraba el otro. Eran demasiado judíos para los cristianos y demasiado cristianos para los judíos. Esa posición intermedia era sostenible solo mientras tuvieran comunidades propias que les dieran identidad y apoyo mutuo. Ireneo de León, uno de los primeros teólogos sistemáticos del siglo II, los criticó en su obra contra las herejías. Los describía como gente que rechazaba correctamente el gnosticismo, pero que erraba al insistir en la observancia de la ley y al negar la divinidad eterna de Jesús. Para Ireneo, la herejía ebionita consistía en reducir a Jesús a simple hombre elevado, perdiendo así lo que él consideraba el fundamento de la salvación, que el Hijo eterno de Dios había tomado carne humana. Los ebionitas habrían respondido que Ireneo era quien había perdido el hilo al inventar teología que Jesús nunca enseñó. Orígenes de Alejandría, el gran intelectual cristiano del siglo III, también los mencionó con desaprobación. Observó que había dos tipos de ebionitas: unos que aceptaban el nacimiento virginal de Jesús y otros que lo rechazaban. Esa distinción interna sugiere que el movimiento ebionita no era monolítico, sino diverso, con debates internos sobre puntos doctrinales importantes. Lo que los unificaba no era acuerdo en cada detalle teológico, sino práctica compartida. Observancia de la ley, rechazo de Pablo, vegetarianismo, bautismo frecuente y vida comunitaria organizada alrededor de la pobreza voluntaria. Epifanio de Salamina, escribiendo en el siglo IV, les dedicó capítulo extenso en su Panarión, su obra enciclopédica sobre grupos heréticos. Fue él quien citó los fragmentos del Evangelio de los ebionitas que sobrevivieron. Su intención era refutar sus errores, pero al hacerlo, preservó evidencia que de otra manera habría desaparecido. Esa paradoja es común en la historia de los grupos marginalizados.
sobreviven en los textos de sus adversarios, porque esos adversarios necesitaban citar lo que combatían. Sin Epifanio, no sabríamos casi nada del contenido específico del Evangelio que los ebionitas leían. La destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 tuvo para los ebionitas significado diferente al que tuvo para el judaísmo rabínico, que surgió en respuesta a ese evento. Los rabinos lloraron la pérdida del templo y construyeron sistema de observancia centrado en la Torá como sustituto del sacrificio. Los ebionitas interpretaron la destrucción como confirmación de lo que Jesús había predicho y de lo que los profetas habían advertido, que el sistema sacrificial era corrupto y que Dios mismo lo había terminado. La tragedia romana era para ellos prueba de que estaban en el lado correcto de la historia, y esa convicción les daría fuerza para sobrevivir lo que vendría después. Las comunidades ebionitas continuaron existiendo después del año 70 en las regiones transjordanas donde se habían establecido. Fuera del alcance inmediato de la reconfiguración del judaísmo rabínico que ocurría en Jamnia y otras ciudades del occidente, pudieron mantener sus prácticas con menor presión externa. El aislamiento geográfico, que podría haber parecido desventaja, resultó ser factor de preservación. Mientras el mundo cambiaba en torno a ellos, podían continuar viviendo según sus convicciones sin confrontaciones constantes que los obligaran a capitular o fragmentarse. Sin embargo, el aislamiento también tenía costos. Las comunidades ebionitas no participaron en los debates teológicos que definieron la ortodoxia cristiana durante los siglos II y III. Sus voces no estuvieron presentes en los concilios que establecieron los credos. Sus textos no fueron incluidos en el canon que la Iglesia mayoritaria formalizó. Cuando los teólogos más influyentes del periodo escribían sobre el movimiento cristiano, los ebionitas eran referencia marginal, ejemplo de error a corregir, no participantes legítimos en la conversación sobre qué significaba seguir a Jesús correctamente. La cristología ebionita, su comprensión de quién era Jesús, era la que más escandalizaba a los teólogos del periodo de formación del dogma. Para Ignacio de Antioquía, Clemente de Alejandría, Tertuliano, la cuestión de la divinidad de Jesús era central y no negociable. Jesús no podía ser simplemente hombre elevado, debía ser Dios encarnado. Esa afirmación era para ellos la distinción fundamental entre fe cristiana auténtica y cualquier versión reducida. Los ebionitas representaban exactamente esa versión reducida, y su rechazo del nacimiento virginal y de la preexistencia de Jesús los colocaba fuera de los límites que la Iglesia estaba trazando. Los ebionitas respondían que era la teología que los combatía la que se había alejado de Jesús. Jesús había vivido como hombre, había orado como hombre, había sufrido y muerto como hombre. Reducirlo a manifestación de divinidad que solo parecía humana vaciaba de significado su ejemplo. Si Jesús podía hacer lo que hizo porque era Dios disfrazado de humano, entonces su vida no era modelo accesible para nadie más. Era espectáculo celestial, no camino a seguir. La humanidad real de Jesús era para ellos la fuente de su relevancia, no obstáculo a superar mediante afirmaciones de divinidad que él nunca hizo explícitamente. El evangelio que usaban había sido modificado respecto a las versiones que circulaban más ampliamente. Epifanio notó que el texto ebionita omitía la genealogía de Mateo y comenzaba directamente con Juan el Bautista. También omitía el nacimiento en Belén y cualquier referencia a concepción virginal. No eran omisiones accidentales de copistas descuidados. Eran decisiones deliberadas que reflejaban la teología de la comunidad. El evangelio que leían era consistente con lo que creían. No había tensión entre texto y práctica, porque el texto había sido formado por la práctica, y la práctica era sostenida por el texto. La relación de los ebionitas con el Templo de Jerusalén había sido compleja incluso antes de su destrucción. Por un lado, siguiendo a Jacobo y a la primera comunidad de Jerusalén, habían continuado yendo al templo a orar y a participar en sus actividades. Por otro lado, su teología sobre los sacrificios hacía imposible aceptar el sistema sacrificial como válido.
podían estar físicamente en el templo mientras rechazaban intelectualmente lo que el templo representaba como institución. Esa tensión nunca se resolvió completamente antes de que la destrucción romana pusiera fin al templo físico. Las prácticas de pureza ritual ebionitas iban más allá de lo que la mayoría de los judíos observantes practicaba. No solo observaban las restricciones levíticas sobre alimentos y contacto con impureza. Se bañaban regularmente, preferían agua corriente para sus inmersiones, y veían la pureza corporal como extensión de la pureza espiritual. Esa integración entre cuerpo y espíritu era característica de su visión del mundo. No separaban lo material de lo espiritual de la forma en que tendencias platónicas estaban haciendo en otros sectores del pensamiento cristiano contemporáneo. La memoria de Pedro entre los ebionitas era compleja. Pedro había sido el primero entre los 12 en declarar que Jesús era el Mesías. Había sido líder de la comunidad de Jerusalén junto a Jacobo. Pero también había tenido el episodio que Pablo describía en su carta a los Gálatas, donde cedió a presión y dejó de comer con los gentiles cuando llegaron emisarios de Jacobo. Para los ebionitas, ese episodio no era señal de debilidad de Pedro, sino confirmación de que la posición de Jacobo sobre la separación en la mesa era la correcta. Pedro reconoció quién tenía la autoridad. Los textos pseudoclementinos, escritos que circulaban bajo el nombre de Clemente de Roma, pero que reflejan tradiciones judeo-cristianas antiguas, preservan material relacionado con las perspectivas ebionitas. En esos textos, Pedro viaja por Siria y otras regiones predicando y debatiendo, mientras Pablo es descrito veladamente como enemigo que corrompe el mensaje. La figura de Pedro como defensor de la ley contra las innovaciones paulinas era narrativa que los grupos judeocristianos habían construido como alternativa a la versión paulina de la historia del movimiento. La pregunta de si Jesús podía ser seguido correctamente sin observar la ley mosaica era para los ebionitas la más importante de todas. No era pregunta abstracta sobre rituales opcionales. Era pregunta sobre identidad fundamental. Si Jesús era judío que vivió y murió como judío, que observó la ley de Moisés hasta el final, que declaró que no había venido a abolirla sino a cumplirla, entonces seguirlo significaba seguir esa ley. Decir que la ley ya no era necesaria era decir que Jesús había vivido innecesariamente, que su ejemplo era irrelevante, que lo que importaba no era cómo vivió, sino solo cómo murió. El rechazo del nacimiento virginal que caracterizaba a muchos ebionitas no era negación de que Jesús fuera especial o elegido. Era afirmación de que su especificidad no requería interrupción del proceso natural de generación humana. Dios podía elegir a quien quisiera nacido de la forma normal. Los profetas habían sido elegidos antes de nacer, formados en el vientre para propósito específico, sin que eso requiriera nacimiento sobrenatural. Jesús había sido elegido desde antes de nacer para ser el Mesías, pero ese destino se había manifestado plenamente en el bautismo, no en la concepción. Las tensiones internas del movimiento ebionita sobre estas cuestiones cristológicas nunca se resolvieron de forma definitiva. Orígenes había notado que había ebionitas que aceptaban el nacimiento virginal y otros que lo rechazaban. Esa diversidad interna era signo tanto de vitalidad como de vulnerabilidad. Un movimiento que no puede definir con precisión lo que cree sobre su figura central tiene dificultad para transmitir esa fe de generación en generación de forma coherente. Los debates que debilitaban su cohesión interna eran aprovechados por adversarios externos que los describían como confusos e inconsistentes. Jerónimo, el erudito del siglo IV que tradujo la Biblia al latín, tuvo contacto con comunidades judeocristianas en Siria y Palestina que podrían haber sido ebionitas o grupos relacionados. Tuvo acceso a un evangelio en arameo o hebreo que consideraba el original hebreo de Mateo. Las citas que preservó de ese texto muestran diferencias con el Mateo canónico griego que sugieren tradición distinta. Jerónimo estaba interesado en esas diferencias como evidencia de la antigüedad de la tradición, pero no las consideró suficientemente importantes para cambiar el texto oficial que estaba estableciendo.
El siglo IV fue decisivo para el destino final de los ebionitas. El Edicto de Milán del año 313 legalizó el cristianismo en el Imperio Romano. El Concilio de Nicea del año 325 estableció el credo que definiría la ortodoxia cristiana, afirmando que Jesús era de la misma sustancia que el Padre, Dios de Dios, luz de luz. Esa formulación era incompatible con la cristología ebionita. Al volverse el nicenismo la posición oficial del imperio, los grupos que sostenían cristologías alternativas no solo eran herejes religiosos, sino potencial problema político. La persecución de grupos considerados herejes aumentó después de la adopción del cristianismo como religión oficial. Los ebionitas, ya marginalizados por siglos de exclusión de los debates principales, enfrentaron ahora presión institucional más directa. Sus textos podían ser confiscados y destruidos. Sus comunidades podían ser disueltas. El aislamiento geográfico que los había protegido durante siglos comenzó a ser menos efectivo a medida que el alcance del Estado cristiano se extendía hacia las regiones donde vivían. Lo que los ebionitas preservaban no era solo práctica religiosa alternativa. Era memoria de que el movimiento de Jesús había tenido desde el principio múltiples formas de comprenderse a sí mismo. La versión que ganó no era la única que existió. Antes de que los concilios establecieran credos y los obispos trazaran fronteras de ortodoxia, había comunidades que seguían a Jesús de maneras que esos credos y esas fronteras luego excluirían. Los ebionitas eran testigos vivos de esa diversidad original, y su supervivencia era recordatorio incómodo de que lo que se llamaba tradición apostólica no había sido tan uniforme como sus guardianes afirmaban. Ese recordatorio era demasiado inconveniente para sobrevivir sin consecuencias. Las últimas noticias directas sobre comunidades ebionitas, como grupo identificable, vienen de los siglos IV y V. Después de ese periodo, desaparecen de las fuentes. No hay registro de su extinción violenta en un evento único. Simplemente dejan de ser mencionados como comunidad activa. Lo que probablemente ocurrió fue proceso gradual. Algunas comunidades se absorbieron en el judaísmo rabínico, que no requería reconocer a Jesús. Otras se integraron en formas del cristianismo con las que podían convivir. Otras simplemente murieron cuando sus miembros envejecieron sin reclutamiento suficiente de generaciones nuevas. El legado textual que dejaron es fragmentario. Los fragmentos del Evangelio preservados por Epifanio, las referencias en Ireneo, Orígenes, Jerónimo, Eusebio. El material de los textos pseudo-clementinos que refleja perspectivas relacionadas. Ninguno de esos textos fue conservado porque alguien valorara lo que los ebionitas representaban. Fueron conservados como evidencia de error, como material de estudio para quienes querían entender las desviaciones de la ortodoxia y aprender a combatirlas más efectivamente. La ironía es que esa conservación hostil es lo que permite conocerlos hoy. Los estudiosos modernos que investigan el Evangelio de los ebionitas y los grupos que lo usaron, trabajan con material escaso y fuentes hostiles. Cada interpretación requiere cuidado para separar lo que los ebionitas realmente creían de lo que sus adversarios afirmaban que creían. Epifanio no era testigo neutral. Tenía agenda clara de refutación que podía colorear su presentación. Al mismo tiempo, citar textualmente del Evangelio era correr el riesgo de que los lectores pudieran encontrarlo atractivo, así que sus citas tienen cierto grado de fiabilidad, aunque el contexto que les da sea hostil. La pregunta de si el Evangelio de los ebionitas era versión modificada de uno de los evangelios canónicos o tradición independiente sigue siendo debatida. Algunos argumentan que era el Evangelio de Mateo, adaptado para reflejar la teología ebionita, con omisiones y modificaciones deliberadas. Otros sostienen que representa tradición independiente que comparte material con Mateo, pero que tiene origen diferente. Los fragmentos disponibles no son suficientes para resolver la pregunta definitivamente. Lo que sí puede decirse es que el texto reflejaba perspectiva coherente y que las diferencias respecto a los evangelios canónicos no eran accidentales. El inicio del Evangelio, sin genealogía ni nacimiento, tiene implicaciones
que van más allá de la teología de la encarnación. La genealogía de Mateo conecta a Jesús con Abraham y David, estableciendo su pertenencia al pueblo de Israel y su linaje regio. Empezar con Juan el Bautista en lugar de con Abraham o con el ángel Gabriel sugiere que la historia relevante comienza con la misión pública, no con los antecedentes familiares. Jesús importa por lo que hace y enseña, no por quiénes son sus ancestros. Esa perspectiva es coherente con comunidades que se definían por práctica antes que por nacimiento. La figura del Espíritu Santo en el Evangelio ebionita es distinta a la que aparece en otras tradiciones. No es tercera persona de Trinidad que coexiste eternamente con Padre e Hijo. Es fuerza o presencia que desciende sobre Jesús en el bautismo y lo capacita para su misión. Esa comprensión del Espíritu es más cercana a su uso en el Antiguo Testamento, donde el Espíritu de Dios desciende sobre profetas y reyes para habilitarlos para funciones específicas. Los ebionitas leían la tradición bíblica como texto continuo, donde el Espíritu siempre había operado de esa manera. Y el bautismo de Jesús era el ejemplo supremo de ese patrón. El tratamiento del ayuno en el Evangelio ebionita merece atención. Mientras otras tradiciones presentan a Jesús ayunando 40 días en el desierto después del bautismo, la versión ebionita parece no incluir ese relato o lo modifica significativamente. El ayuno era práctica importante en el judaísmo, y los ebionitas no lo rechazaban. Pero su versión del Evangelio enfatizaba otros elementos de la respuesta a la tentación. Lo que Jesús hacía con su cuerpo, qué comía y qué rechazaba comer, era dimensión central de su significado para esta comunidad. Los fragmentos del Evangelio ebionita que Epifanio citó incluyen la llamada a los discípulos en términos que difieren de los evangelios canónicos. En la versión que cita, Jesús dice que ha venido a abolir los sacrificios, y si no dejáis de sacrificar, la ira no se alejará de vosotros. Esa frase no aparece en ningún evangelio canónico. Es declaración explícita que condensa la teología ebionita sobre los sacrificios en palabras directamente atribuidas a Jesús. Para la comunidad que usaba este texto, esa frase era la autoridad definitiva para su práctica vegetariana y su oposición al templo. La pregunta de qué tan antiguo era el núcleo del Evangelio de los ebionitas es relevante para evaluar su valor histórico. Si el texto preserva tradiciones que datan del primer siglo, tiene potencial de aportar información sobre el Jesús histórico que los evangelios canónicos no ofrecen o modifican. Si es composición tardía que refleja principalmente preocupaciones del segundo siglo, su valor es diferente, importante como documento de historia de la religión, pero menos relevante para lo que Jesús mismo hizo y dijo. Los fragmentos disponibles no permiten determinar esto con certeza, pero la conexión con tradiciones arameas sugiere antigüedad en al menos algunos de sus elementos. El lugar de los ebionitas en la historia del pensamiento cristiano fue revisado significativamente en los siglos XX y XXI. La perspectiva patrística que los veía simplemente como herejes que no comprendieron el Evangelio fue cuestionada por académicos que los situaban como representantes de una forma más antigua de seguir a Jesús, anterior a la influencia paulina y a la helenización del movimiento. Esa revisión no implicaba necesariamente que tenían razón sobre todo. Implicaba que su perspectiva merecía consideración seria como testimonio de diversidad dentro del movimiento original, no solo como ejemplo de desviación. Los hallazgos de Nag Hammadi en Egipto en 1945 y los rollos del Mar Muerto, descubiertos en Qumrán entre 1947 y 1956, transformaron el estudio del judaísmo del Segundo Templo y de los orígenes del cristianismo. Esos descubrimientos mostraron con claridad que el judaísmo del siglo I era mucho más diverso de lo que se había asumido, y que el movimiento de Jesús surgió dentro de esa diversidad. Aunque esos textos no son ebionitas, el contexto que iluminan hace más comprensible cómo podía existir una comunidad judeocristiana, con prácticas tan específicas como las que los ebionitas mantenían. Lo que los ebionitas representan en la historia de las religiones es posibilidad que no se realizó.
el camino donde judaísmo y seguimiento de Jesús permanecían integrados sin ruptura, fue clausurado no porque fuera teológicamente imposible, sino porque las circunstancias históricas, la destrucción del templo, la separación entre sinagoga y eclesia, el surgimiento del poder romano cristiano, conspiraron para hacer ese camino progresivamente insostenible. Los ebionitas lo mantuvieron abierto durante siglos con costo considerable. Cuando finalmente se cerró, se perdió no solo una comunidad, sino una manera de entender a Jesús que había existido desde el principio. Y esa pérdida cambió permanentemente la forma en que el mundo conocería su historia. Los fragmentos que sobreviven del Evangelio de los ebionitas son suficientes para ver la coherencia interna de la perspectiva que representan. El comienzo con el bautismo, el espíritu que entra en Jesús, la voz que lo constituye como hijo en ese momento, la dieta sin carne en la última cena, la frase sobre abolir los sacrificios. Cada elemento encaja con los demás. No es colección aleatoria de variantes, sino texto construido con intención. Quienes lo escribieron y quienes lo leían sabían exactamente qué estaban afirmando y qué estaban rechazando. Su claridad sobre su propia posición es admirable, aunque sus adversarios la llamaran error. El Evangelio de los ebionitas sobrevivió solo porque quienes lo combatían lo citaron para refutarlo. Esa es la forma en que sobrevivieron muchos textos de grupos que la historia oficial consideró desviados. No porque fueran preservados con respeto, sino porque fueron registrados como advertencia. Lo que esos fragmentos muestran es comunidad que leyó las Escrituras de Israel con seriedad. Tomó las enseñanzas de Jesús sobre la pobreza y la ley literalmente. Rechazó innovaciones que consideraba traiciones y pagó el precio de esa fidelidad con marginación progresiva hasta desaparecer. Su historia no es solo sobre error teológico, es sobre el costo de mantener una posición cuando el mundo se reorganiza alrededor de otras posiciones distintas. Hasta acá el análisis de hoy. En Profecía Codificada, exploramos textos antiguos, profecías y escrituras prohibidas desde una lectura distinta, observando patrones, estructuras y significados que suelen pasar desapercibidos. Si este contenido te resultó interesante, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu like, porque eso ayuda a que este tipo de análisis siga creciendo. Gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos en el próximo análisis.